muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en esta edición de las conversaciones de escritores de México y Sudáfrica. Hoy estamos muy contentos de tener estas pláticas entre Chloe Arichis y Iván Vladislavich. Y me gustaría darles la bienvenida a todos, y particularmente del Departamento de Escritura Creativa de la Universidad de Wits. De hecho, este es nuestro primer conversatorio este año y esperamos que sea algo que perpetúe por los años. Chloe e Iván, muchas gracias por estar con nosotros para poder platicar. Y gracias a Quisi, que moderará esta sesión. Haré presentaciones muy breves y después le daré el micrófono a Quisi. Él es un profesor superior en el Departamento de Literatura Africana en la Universidad de Wits. Es coeditor de la revista indizada Estudios Africanos. Sus intereses de investigación incluyen literatura africana, literaturas de la diáspora negra y la cultura negra. Y Chloe es el autor de 3 novelas: El libro de las nubes, que ganó el premio Premier Roman Étranger; Asunder, que es el libro que discutiremos hoy, y el libro Monstruos de Mar, que recibió el reconocimiento de ficción Faulkner. Ha escrito para varias revistas indizadas y recibió también una beca Guggenheim en 2014, y así como varios reconocimientos como el de Echo Center y Hay Festival en el 2020. Ella es miembro fundador de XR Writers Network, que se enfoca al cambio o emergencia climática y la extinción de especies. Además, ha escrito varios ensayos y ficción breve. Seas muy bienvenida a este conversatorio con nosotros. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Iván Vladislavich es el autor del Restless Supermarket, o el supermercado inquieto, la visión, detonación de la visión, el retrato con llaves, la doble negativa. Sus trabajos publicados incluyen novelas, colecciones de historias cortas y reflexiones, el arte y la vida citadina. Él también ha ganado varios reconocimientos, incluyendo el premio a la ficción del Sunday Times y también el premio a la ficción de Wyndham Campbell. Es también un colega distinguido, es mi colega de la Universidad de Wits. Muy bienvenido, seas bienvenido a este conversatorio. Chloe, Quisi, creo que voy a cederles el micrófono para poder empezar con esta conversación. Al final tendremos un tiempo para preguntas, pueden ponerla en el chat. También si pueden hacerlo en el foro, también puede ser de esa manera. Pero si empezamos con preguntas en el chat, está muy bien. Quisi, a lo mejor a veces se repiten las preguntas, él va a utilizar su discreción para seleccionar las preguntas que serán al final. Muchas gracias, Quisi, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por esa presentación tan bonita. Bienvenidos a todos de México, de Sudáfrica. Es un placer conocerlos, finalmente, estar aquí. Y también conocer a Chloe y a Iván. Estaba pensando cuando me invitaron como moderador. Soy estudiante de Wits. Y realmente cuando cuando empezamos a estudiar editores y estas copias que nos dan, y empezamos a sentir la esencia de su presencia en este departamento. Estoy agradecido por la oportunidad de estar aquí y platicar un poco de su trabajo. Así que voy a tratar de encontrar formas de preguntarle sobre su trabajo y ver cómo
también ustedes nos pueden platicar un poco del proceso de varias cosas y simplemente a lo mejor mis preguntas sean un punto de inicio de la conversación. Y en ambos, en Asunder y en la distancia o the distance, hay figuras prominentes. En Asunder es muy interesante, igual que en la distancia. Tengo curiosidad. ¿Cómo crearon escribir estas novelas que tenían estos personajes, estas figuras? No sé quién quiera contestar. Como moderador yo debería decir, ¿verdad? ¿Quién inicia? Chloe, por favor. Bueno, crecí yendo a museos y soy parte de este mundo de los museos y bibliotecas. No puedo imaginarme mi existencia sin ellos. Cuando llegué a la Galería Nacional en Londres, me puse a viajar, a ver y trataba como de encontrar la manera de adentrarme en este lugar. Y como con cualquier espacio buscas por estas entradas, esta distribución histórica y rápidamente, bueno, ya sabía de la historia de Mary Richardson en el ataque hacia las pinturas de Velázquez, ¿no? De la Venus de Rockefeller. Y empecé a estudiar un poquito más sobre eso y cómo llegamos a lo que llevó a la Primera Guerra Mundial. De hecho, los empleados de la galería no tienen permitido hablar de esto. Así que yo sintiendo que era algo que había sido suprimido, que había sido eliminado. Y por supuesto, los museos controlan mucho el ambiente. Y bueno, estaba escribiendo sobre los suffragettes y particularmente de Mary Richardson en 1914, más o menos un año después de que Davidson estuvo con el rey de caballos, o pasó la situación del rey de caballos. Era tanto como un acto de violencia brutal. Empecé a leer un poquito más entonces de Mary Richardson. Es una figura muy compleja, porque mis narradores, como mi narrador, que es la guardia del museo, a lo mejor voy a hablar un poquito de después, pero la novela habla un poquito de su resistencia a su propia pasividad. Entonces, en este acto de sufragio, era una forma de sacarla de sí misma y encontrar una forma más de desempeño, de ser estrella de su vida. Y mencionó la forma en que odiaba la manera en que la lengua describía las artes. Es un acto muy complejo y había un poco más de carga ahí, ¿no? Entonces así es como lo pensamos, se lo hicimos. Muchas gracias. Creo que es muy importante que regresemos a estos temas. Y así como Mari también está dejando la galería, Iván, creo que también en la novela es una presencia muy conspicua en el libro La Distancia. Perdón. Sí. Es interesante que Chloe empezar a hablar de museos, porque mi primera inclinación también fue reducirme a mis años de escuela. Posiblemente es la figura más importante, reconocida en cualquier campo, pero de los deportes especialmente. Cuando yo iba en los 70s en la escuela, estaba en todos lados. Y su presencia en Sudáfrica era importantísima.
en el arte, en televisión, en todos lados. Y realmente a nosotros nos llegaba por los periódicos. Ocasionalmente, estas versiones formales llegaban por este medio, pero esencialmente nos llegaba impreso, fotografías. Y a lo mejor esta falta de claridad en mi novela ha estado empezando a ser una obsesión. Bueno, fue para mí una obsesión por 5 años. Y después trabajamos varios años juntos para registros en el pasado, ¿no? Ver qué pasaba. Si la conoces del periodo que representan, y regresaba, ¿no?, a esta misma investigación y decía, hay algo muy interesante sobre el periodo y sobre Sudáfrica, porque finalmente muchas de las historias vienen de la investigación en Sudáfrica, pero había material muy interesante sobre mi propio pasado y sobre el pasado del país. Pero nos fuimos específicamente a una parte. Es esta figura del deporte que también tenía injerencia en la política y en otras áreas, en entretenimiento, en los medios de comunicación, en la cultura de celebridades. Entonces, viendo a Kathy, quería escribir algo de él. Después de muchos años, finalmente encontré la forma de escribir esta gran historia y hacerla, de hecho, en una historia más pequeña, historia de 2 hermanos que crecieron en los 70s. Por supuesto, sí me doy cuenta que era un riesgo tomar a esta figura tan grande, pero estaba yo fascinada con la historia de Mary Richardson, porque sí sabía que había habido ataques a Velázquez, pero no sabía toda esta compleja historia. Creo que esta novela creada alrededor de este personaje tan importante, bueno, ahí está también el reto, ¿no? Presentar una historia que lo haga interesante para el lector. Thanks for that, Ivan. Sí, muchísimas gracias. Y creo que la pregunta, la cuestión política, no la podemos evitar, ¿no? Porque finalmente esto es representación de lo que pasaba en ese tiempo. Tengo curiosidad, ¿cómo ustedes cómo piensan que el intercambio o la influencia política, por ejemplo, Richardson daña ahí meses antes de la Primera Guerra Mundial, y la historia no se enfoca en eso, sino sigue a Mary. Tengo curiosidad, Chloe. No sé si nos pudieras hablar de la importancia de esto en la historia, pero también a lo mejor como elemento de una narrativa para presentar a Mary, pero finalmente esta persona, bueno, se sienten sobrecogidos por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y también eso para mí pensé que era un elemento muy importante, que el protagonista, digamos, lleva una existencia relativamente mundana, y por supuesto tenemos Mary, y Mary tiene esta injerencia en la historia. Tengo curiosidad también con Iván, no sé si pudieras hablar un poquito sobre eso, sobre la historia de Muhammad Ali, entretejida con Joe, y de los escritos en sí mismo, pero los límites del contar una historia, ¿no? ¿Cuáles serían esos límites de saber qué decir o qué escribir? Es finalmente un reto de saber qué hay que presentar. Y pareciera
que estos aspectos políticos sí tienen un tinte en la historia. Hay cuestiones ahí a lo mejor, cuestiones éticas que vienen de no escribir normalmente de lo que es la estructura narrativa. Hay algunos comentarios sobre eso, el proceso de pensar en Hamlet, de estas figuras, estos aspectos históricos de los personajes que escribieron. Ok, voy primero entonces. También yo estaba interesada en explorar algunos procesos subyacentes, también un poquito sobre, por ejemplo, de las pinturas, que básicamente lo hace algo más, una destrucción más violenta, más dramática de estas pinturas de suffragettes. Y al leer de suffragettes, creo que fue en el libro de George Dangerfield, creo que ahí se refirió a los suffragettes como algo especial, un tipo de tela. Hay, digamos, todas estas metáforas y signos, pero creo que estaba pensando en maneras en las que pudiera posicionar al narrador como una guardia de museo y que tenga este despertar, un sentido de sentir esa necesidad de tomar algo en sus manos, y especialmente de suffragettes. Por eso pasa eso, porque finalmente era la guardia en la galería, y mi personaje, mis narradores, de hecho, se sienten ambivalentes. No sé, a lo mejor por un lado está feliz, pero al mismo tiempo que esto le pasa a esta pintura, mujer, personaje. Si hay procesos de disrupción, de rompimiento contra estos actos de violencia. Quería mostrar esa ambivalencia. Y sí, los suffragettes tienen injerencia con la Primera Guerra Mundial, pero después de esto, muchos de ellos fueron liberados de prisión por la amnistía, algunos se quedaron ahí. Pero bueno, el gobierno los liberó, y en 1918 las mujeres de más de 30, y en 1928 todo se retrasa. Creo que hay esta tensión social antes de la guerra, ¿no? Dentro de la sociedad inglesa. Sí, es fascinante lo que dijeron, lo que comentaste, ¿no? De este espacio callado, en silencio, y el contexto y esta tensión que se presenta. Y finalmente creo que esa pintura es en quien se vio, ¿no? O lo que vio, o lo que sufrió ese cambio violento. Iván, no sé si... Solo un momento, me gustaría hablar un poquito más, que una de las cosas que encuentro muy interesante los domingos es que estos paisajes miniatura que se hacen, o que hacen, en este caso, hace réplicas de algunos de las pinturas. Y una pintura en particular es extraordinaria. Es de un bajo. Creo que
es una imagen muy hermosa, muy clara de lo que estás diciendo, ¿no? De cómo vamos de algo muy grande a las piezas domésticas, locales, que hace de este guardián, ¿no? O que experimenta esta guardiana. Creo que es muy importante y creo que fue muy interesante que esta fracción que finalmente, bueno, dejara su puesto costando su lugar de guardia, ¿no? Para cuidar o ver o tener algo de contacto con los tesoros nacionales. Y creo que es muy interesante el puesto de guardia. Debería de ser en cierta forma también en el libro de las nubes. Creo que hubo una conexión, o yo pienso que hay una conexión entre tu guardia, especialmente en los dos narradores, en el libro de las nubes y ahora en la Sunder. Creo que en ambos libros encuentro eso muy interesante. No sé qué, pero creo que hay una ambivalencia entre la función de preservación de ambos. La esencia en que el doctor Bases entra es como una figura importante de cierta manera. Es finalmente preservador del pasado. Alguien que también se le pasan por alto las cosas importantes y están, se quedan en el pasado. Creo que había una postura similar en el libro y creo que el movimiento del libro estaba un poquito hacia el encanto de proyectos culturales, la preservación, o no sé cómo decirlo. Creo que es una lectura interesante. Sí, de hecho, pensé mucho en la entropía en estas instituciones. Y sí, ahora que lo mencionas en el libro de las nubes, algo que pensé mucho fue, estaba viviendo yo ahí, y cómo algunas personas viven en el pasado en Berlín y solamente se relacionan o piensan en la ciudad como su pasado, ¿no? Y siguen pisando las calles, y estos espíritus creativos, pero sí tienes toda la razón. En ambas novelas hay mucha tensión entre la guarda del pasado, ¿no? Y sí, claro, cómo se crea esa nueva energía. Y en Asunder, yo pensé después en cómo podemos dividir entre los personajes, entre estos custodios que protegían cierta herencia cultural y de aquellos que quisieran traspasar, pero muy interesante. De hecho, el nombre de Asunder es la medida de distancia, ¿no? Cuando yo pensé en tu título, ¿no? En la distancia, leer tu libro y ver todas estas distancias que se mantienen o que se cruzan o que se respetan de manera muy cuidadosa, pensé, y bueno, regresando a Sonder, recordé inmediatamente que finalmente mi trabajo, ese libro, pensaba mucho en estas distancias, ¿no? Y a lo mejor pensaba incluir algo así en el título. A lo mejor la distancia entre estos límites entre la gente y las pinturas, esta idea de quedarte en tu lugar, pero tu novela también es la distancia, como comentas, son personajes que son imaginarios, pero son figuras psicológicas. Sí. Creo que el movimiento entre la gran historia y la pequeña historia es algo que a lo mejor pudiera ser interesante, una intrahistoria que une nuestro trabajo de alguna manera, ¿no? Yo creo que el libro captura muy bien este proceso lógico, este proceso histórico, porque está contando una historia lógica finalmente, y para mí es el enfoque obligatorio
digamos, la estructura ética en la que está enfocada. Siempre he pensado desde que empecé a escribir que uno puede decir una gran historia enfocándote en una esquina pequeñita, viendo algo chiquito, viendo los detalles, y de cierta manera pudiéramos entender, de hecho, mejor a veces, la lógica detrás de esa historia, porque entiendes lo local, entiendes lo pequeño, lo familiar, con lo que ya conoces. Y es más fácil entender los procesos complejos y grandes de las cosas que pasan a gran escala, ¿no? Entonces, sí. Y lo que estás diciendo, de hecho, es una metáfora muy importante y muy bella del proceso de escritura de la que estás hablando. Claro, tiene algunas restricciones, pero bueno, la elasticidad, por ejemplo, del ring que tú entras ahí, ¿no? Y que está parte de tu historia. Pero sí, tienes toda la razón, ¿no? El ring es algo que contiene la historia, que le pone límites. De hecho, yo me enfoqué mucho en el idioma. ¿Qué pasa alrededor de Ali? Y esta creación de, no sé, esta idea de que combina poesía, contar la historia, estrategias, términos especiales, y desarrolla este sublengua o subidioma, ¿no? Los medios de comunicación específicamente. Y creo que es lo que debemos hacer en una historia, en primer lugar. Cómo el boxeo se refleja en la lengua, ¿no? En la manera en la que hablamos. Y creo que es otra manera, no solo que la biografía de Muhammad Ali debería, es algo que no se pudo hacer en su biografía, ¿no? Pero si nos enfocamos en esta colección de pequeñitos detalles y confinar la historia a un espacio mucho más pequeño, circunscrito, es la forma en la que prevenimos o que no dejamos que esta gran historia opaque a la pequeña, que creo que finalmente es lo que pasa en Asander, ¿no? Estos flujos históricos contenidos en esta novela también son muy buenos. No, certainly, and I was just... Sí, ciertamente, y también algo que venía de ustedes es que ambos estaban lidiando con una de las preguntas más importantes que todo mente habla ahora, ¿no? Los archivos. A lo mejor el texto, el contexto, pero hay algo aquí. Ambas novelas creo que de cierto modo ambas hablan de herencia. Con Chloe, con Marie, su bisabuelo, ¿no? Y su herencia, esas historias que tienen de navegar la galería. Y con Joan Bronco también. La historia de, digamos, un tipo de obligación hacia su hermano, ¿no? Para ponerlo de una manera. Pero es como estos archivos, estos legados. Tengo curiosidad de cómo el contexto de cada novela, en general, cómo conciben como novelistas la cuestión de este legado, el archivo. Es algo íntimo también, ¿no? Especialmente cuando Ali y los años pasan. Y eso también con Bronco, ¿no? Y cómo nos cuenta la historia. Estos, como les digo, esta minucia de intimidades que están a través de las narrativas,
también del peso que tienen en esta, de la obligación que tienen. Es, digamos, que permiten un engarce diferente con el lector. Y ese proceso, bueno, una de las cosas que también a mí me impactó mucho con La distancia, el libro de The Distance, es cómo estás escribiendo de Muhammad Ali, cómo estos textos se entretejen con lo histórico. Y bueno, ¿dónde más yo podría encontrar estos libros, no? Claro, en la novela. Y de hecho, La distancia se vuelve un legado, un archivo histórico, un elemento histórico de referencia. Y creo que también aquí, digamos, tiene una reflexión diferente del hombre, el hombre que generalmente se conoce, y nos da estos otros elementos políticos, y también, por ejemplo, de Don King, la cuestión de estos archivos históricos, o de estos elementos históricos, es que crean algo muy importante sobre cuál es el trabajo del novelista, ¿no? Esto me da mucha curiosidad, me gustaría saber de cómo ambos piensan de eso. Chloe, perdón. La historia del abuelo también, ¿no? Que casi lo logró. Pero una vez más es la historia que pasa a Mari, que le pasa a Mari. Sí, de hecho, cuando estaba consultando los archivos de la Galería Nacional, sobre estas galerías que uno visita, las habitaciones que uno visita, y vimos que después de este ataque se prohibieron muchas manifestaciones, los estudiantes tenían que ser, casi todos los que que entraban tenían que ser vigilados, ¿no? Pero, como lo dijo Iván, es un archivo viviente, y me encanta los clips de incidentes, de situaciones que pasan, ¿no? Y lo que encontramos ahí, como lo pones al inicio de cada capítulo. Para mí, sí, finalmente esta historia de lo que pasaba en el mundo, la verdad, sí, es un poco, te mueve, pues, al inicio de cada capítulo. Sí, claro, creo que eso contribuyó a que finalmente hubiera una conexión, algo que la gente lee, es, digamos, se conecta con el archivo físico, finalmente es como, finalmente una conexión con lo que estaba pasando por detrás, ¿no? O bueno, en el mundo, como escenario. Y sí, claro, como les digo, es el conecto con lo que pasaba, y en cierta medida es más tangible, porque finalmente esto todo existió, y es lo que pasó con Banjis. Es una colección de hace 50 años y es extraordinariamente increíble lo que le pasa al papel, lo que hace el paso del tiempo al objeto físico, y se vuelve parte de su historia también. Y supongo que para mí se siente, y tengo varios amigos que son historiadores, y le encuentran lo romántico a este archivo físico, ¿no? Es el amor o el ir a buscar estos documentos. Y lo que hace el archivo físico es finalmente cuenta historias, ¿no? Y generalmente los objetos es lo que hace. No sé, te encuentras un libro de segunda mano, el aprendizaje de alguien. Hay una conexión humana cuando te conectas con ese objeto o con el objeto físico. Y supongo que los archivos digitales
también tienen, en comparación, se podrían considerar un poco impersonales. No cambiables en cierto modo, pero también están ahí y cuentan la historia. Yo sé que es un poco contradictorio, pero ciertamente mi personaje, Josh, al principio viene de mí, ¿no? Esta idea. No hubiera podido escribir esto si no tuviera yo investigación previa, estos recortes, estos extractos de elementos, estas noticias, reportes de noticias del archivo finalmente, ¿no? Del mundo. Y que finalmente está en el colectivo también del mundo. Y estas pequeñas colecciones que generalmente son tan fascinantes. Sí. Y otra de las cosas fascinantes del archivo físico es a lo mejor esa capacidad de poder reorganizar la mesa, ¿no? Donde tienes nuevas ideas de imágenes, textos y que puedas reorganizar. Y lo digital se ve muy estático en cierta manera para poder organizarse. A lo mejor puede haber jerarquía de información, distribución de materiales de cierta manera, pero a mí me parece muy interesante a Avi Barber, el historiador, y ahorita tiene el proyecto más grande, bueno, tenía el proyecto más grande antes de morir. Era un collage de imágenes desde la Grecia antigua hasta los 90 y mantuvo de estos reportes, imágenes en cajas y los movía, los reorganizaba, así como reorganizaba sus pensamientos. Y yo pensaba mucho en eso mientras leía tu libro, ¿no? Esta reorganización, este desempacar cajas, estas imágenes. Es que finalmente también hay todavía hay estas imágenes, hay estos momentos grabados en video, ¿no? En donde están en peleas. Y, digamos, que pudiéramos verlo, es como si estuvieras visto, o estuvieras viendo, perdón, la pelea completa. Y se priorizan diferentes momentos, pero sí, claro, tienes razón. Los archivos físicos dan una impresión, un contacto diferente de los digitales. Sí, de hecho, ahorita que comentaste esto de las cajas de materiales al azar, como el catálogo de Edmond. Y para mí, por un lado, es finalmente la importancia del sí mismo, ¿no? De ti mismo. Todo en el pasado va a ser interesante, pero esa es finalmente la inclusividad al azar de esta colección de materiales que están en cajas. Y creo que es algo fascinante ahí, porque aún las cápsulas de tiempo, es finalmente el concepto de ellas es que sea abierta en cierta fecha y analizar y ver cómo era. Que son pedacitos, ¿no? De una vida en cierto momento. Eso también me parece fascinante. Iván, one more. Iván, creo que querías decir algo más, no sé. Hay solamente una pregunta más para mí. Hay un pasaje de Asander y de la distancia que me gustaría decidir. Es esta idea de creación y destrucción en ambas, y me gustaría comparar. Entonces, al principio del capítulo 6, donde está hablando de Mary Richardson, dijo, y después con acciones extraordinarias muy interesantes, forzaron todos estos ángulos. Y la intención era crear entre la indiferencia del público y la autodestrucción, y la destrucción además financiera de un objeto valioso. Y otra vez, esta idea de destrucción en sí misma y ver la pasividad del público ir de la pasividad del público a la destrucción. Digamos que es una disolución de los opuestos.
que pasan ahí. Y una vez más, pinta muy diferente, o nos hace pensar muy diferente sobre el aspecto político también. Creo que también en la distancia, ¿no? En el libro de la distancia, cuando el texto reinicia con estos hermanos, la intimidad de cuando, por ejemplo, ya llega la televisión y después el internet, ¿no? Pareciera crear un argumento en sí mismo que es el archivo final, ¿no? O el último archivo. Y la posibilidad de esta historia es ver un poquito más a profundidad, ¿no? Hay una conversación que tienen entre los dos y dice, regresa ahora. Estaban discutiendo su libro y le dijo que todo querían saber de Ali y que no había discusión. Sus méritos están en proporción a sus límites y que finalmente el tratar de salvarlo este intento de tratar de salvarlo tiene muchos odios, ¿no? Tiene muchos agujeros. Y creo que sí, como dices, hace su trabajo. Esas serían mis preguntas. No sé, para mí es una manera de pensar en la creación de esta manera. La importancia del Internet, ¿no? Es precisamente lo que el Internet nos hizo y ahora crea otros tipos de ilusión. Sí, creo que los límites finalmente los espacios, son finalmente los espacios en los que podemos ver la historia, leer la historia. Y finalmente el Internet es esencial, ¿no? Para todo ya está ahí. Puedes buscar cualquier cosa y está ahí. Y el placer de la búsqueda es que finalmente no vas a encontrar muchas veces lo que buscas, sino algo más. Esa es, digamos, estamos en la búsqueda del objeto físico una vez más, ¿no? Y a lo mejor yo te había preguntado antes, en el libro Doble Negativo, las fotografías que realmente existen, de las que escribes, ¿esas sí existen en realidad? Sí, algunas de ellas sí existen, algunas no. Algunas son inventadas ahí en el libro Doble Negativo. Y es una historia muy interesante, de hecho. No, sí, me gustaría mucho escucharla. De hecho, es la historia de cómo funciona la ficción. Una de las fotografías que se menciona mucho en el libro Doble Negativo es de una mujer. Es cuando el personaje busca a las personas para fotografiar al azar. Hay ahí una en donde inventan las fotografías en otras palabras, las crean, las inventan. Digamos que sería algo les faltaría, ¿no? Ahí. Después de escribir esa parte del libro, de hecho, regresé a las fotografías de David y estuve impresionada. Descubrí fotografías que parecían mucho a las que yo había inventado, a las que estaban ahí. De hecho, era muy probable que yo las hubiera descrito. Era un parecido muy grande. Y lo que pensé finalmente era que era invención, pues tuvo finalmente algo que resultó que era una descripción muy padre, muy cercana a la anterior. Y creo que es parte de la mente novelística, a dónde va ese material que se va a tu cerebro, ¿no? Y creo que eso es muy fascinante. ¿Puedo preguntarte yo algo de Carrington? Mencionaste antes, no sé si también se refiere a Simmons, pero no me acuerdo si era el libro de
criaturas del mar, monstruos del mar. Sí, tiene un cameo en Monstruos, pero sí, claro, sí tiene un cameo, sí aparece en mi otra novela. Ah, ok. En el libro de las nubes, creo que tiene un amigo que está casado con Carrington. Y después hay una parte también en Asunder que también se ve reflejado ese mismo personaje. Que de hecho es algo muy modesto que lo digas. En realidad es fascinante que esté. Lo que es impresionante, y yo leí hace unos años, vi una exhibición que se llama Capitalismo Moderno, y había una exhibición sobre artistas, y de hecho en esa exhibición fue donde vi esa frase de Carrington, y ese libro, y creo que es una representación de locura. Yo la verdad es que ese libro de Carrington me pareció muy fuerte. Una de las cosas que vi y que llegó a mi mente mientras leía Asunder es que el sentido de que cuando está en el asilo o en este lugar, los objetos pequeños que deja ella están determinando el curso de la unidad, ¿no? Tiene algunas monedas y las cambia y las organiza. Es una idea impresionante, increíble. Y hay, digamos, es un poquito metafórico en Asunder, que finalmente está viendo los paisajes, cómo eso entra en el mundo más grande. Creo que ahí hay una metáfora de lo que es la novela, ¿no? Cómo estos pequeños mundos se manipulan para entrar en un mundo mayor. No sé, es solamente una idea, pero así me parecía a mí. Sí. Sí, durante su periodo de locura, vuelve a organizar los elementos en su escritorio. Entonces, sí, creo que sí. ¿Hay algo en particular sobre las miniaturas que de alguna manera contienen algo infinito? Y ya sea si los creas o los posees, está dentro de tu espacio local, de tu casa. Es, digamos, un medio para escaparte a otra realidad, a otro paisaje, a lo mejor hasta otro mundo. Pero no sé si lo mencioné. Ella era una amiga de familia, y después de su muerte entró a mi mundo una y otra vez, ¿no? Y he estado escribiendo mucho sobre ella, pero bueno, algo que siempre me interesa mucho la manera en la que vivía su vida diaria entre el mundo doméstico o local o real y el mundo fantástico. Y esta persona nunca distinguió entre las dos. Estaba en su casa, todo, digamos, siempre hubo una intrusión de lo fantástico en su ecosistema, digámoslo así. Sí, hay una línea entre el mundo real y el mundo fantástico. Y hay un amor muy profundo por animales. Y también pienso mucho en lo híbrido, y como su interés en los híbridos. Aún otro amor era un híbrido. Nacido en Montevideo, de padres franceses. Bueno, sí, pero sí, finalmente esta idea
la presencia de una diferente manera de ver la realidad, eso me fascina, me atrae mucho. Sí, a leer Down Below, el episodio que describe que describe su periodo de locura, estaban pensando mandarle a Sudáfrica, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Es como si yo fuera a México. Imaginaría yo qué pasaría si hubiera llegado aquí a Sudáfrica. Lo que sí me pasó a mí es que esta generación de escultores, escritores, también estaban fascinados con animales y con lo mitológico. Estoy pensando a lo mejor como artistas como Stockness y otros. Y es interesante pensar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera venido acá? Yo creo que eso podría ser tu siguiente novela. Imagínate si hubiera tomado esa dirección. Eso sería fascinante. Deberías trabajarla. Yo creo que ahí fue un escape de suerte, honestamente.